y llegamos al carisma de sanación, al don de sanación. Sabemos que hay una sanación que es propiamente para los enfermos del alma, la sanación interior, que muchas veces se debe a una falta de perdón profunda, a heridas bueno, de diferente índole que ya la vamos a ir abordando una a una. Y también hay una sanación que es de carácter físico, físico directamente. Bueno, cuando hablamos de carisma de sanación, es uno de esos carismas, diría yo, más complicados desde la aceptación del cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos, hay distintos tipos de miradas ante este carisma. Primero están aquellos que dicen que este carisma ya no está vigente, que es un carisma que sí tuvo la iglesia, pero la iglesia primitiva, en donde Jesús le permitió a sus apóstoles y discípulos manifestar su gloria a través de ese carisma y de esa manera que a través de la admiración, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede haber pasado esto? Era una manera de evangelizar y por lo tanto la gente se convertía de una manera más rápida. Bueno, eso no es así. Si bien fue así, sigue vigente hoy y de eso vamos a hablar. Lo vamos a comprobar. Es un carisma que durante los 2000 años ininterrumpidos de iglesia y de cristianismo ha acompañado a la iglesia. Jesucristo sanó, Jesucristo sana y Jesucristo sanará en el futuro. De la misma manera que está ese grupo de conservadores, si se quiere así, también es verdad que hay otro grupo de personas que ven este don, este carisma, como una especie de magia. Lo toman así y lo usan de esa manera. Son cristianos, estos cristianos de título, que lo que hacen es buscar esos lugares, esos ya sea laicos o curas sanadores, y les ponen más un rótulo de curandero, y les interesa más esa faceta de curanderismo que ver a Dios como hacedor de ese milagro, de esa sanación concreta, interior o física. Entonces van pululando, van de aquí para allá buscando estos fenómenos que tienen este don, este carisma tan atrayente para ellos, y quizás tienen una vida de fe enferma. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera van a misa, ni siquiera viven los sacramentos, ¿no? Una fe así, si se quiere, de curanderos, mágica, tipo supersticiosa. Y eso no sirve. También hay otro grupo de cristianos, podríamos hablar de grupos y grupos de personas que creen sobre este don distintas cosas. Me voy a valer de estos tres y ahí voy a cerrar. Hay un grupo de cristianos que piensa que pedirle a Dios Padre por la sanación de su enfermedad o de la enfermedad de algún hermano o hermana es contradecir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es real, o sea, Jesús habla muchas veces de aceptar la cruz, de cargar la cruz para ser verdaderamente discípulo de Él y demás. Entonces hay muchos que dicen, no voy a pedirle a Dios que me quite esta cruz porque es contradecir su palabra. En realidad podemos encontrar también citas, muchísimas, en donde Jesús inclusive envía a los apóstoles, en este envío misionero, los envía con estos dones. Un ejemplo, Mateo 28:19, Marcos 16:15-16, donde les va a dar, entre otras cosas, esta capacidad de sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien aceptar la cruz es palabra de Dios, también es palabra de Dios que aquellos que son enviados tienen también esa tarea delegada por el mismísimo Jesucristo de sanar a los enfermos. Y esa tarea se tiene que llevar a cabo hoy. Estoy grabando este video en el año 2023, no sé cuándo lo vayas a ver vos, pero quiero decir con esto,
es un don que sigue vigente hoy, año 2023, en la iglesia. Eso me parece que tenemos que tenerlo clarito, clarito. Nos podemos valer de la Biblia. Sí, nos podemos valer de la Biblia. ¿Y por qué nos queremos valer de la Biblia? Porque muchos dicen, esto de la sanación, hay gente que piensa que es una cuestión mágico-esotérica, hay otros que creen que es histeria colectiva. Esto está muy... es como que vino a renacer, si se quiere, en esto que es la renovación carismática católica. Voy a decir, movimiento que no lo es, en realidad es una corriente de gracia que viene a renovar a toda la iglesia, en donde el Espíritu Santo, como centro de esta renovación, da estos dones, como por ejemplo el de sanar a los enfermos, ¿no? Y en esta renovación que se hizo presente desde hace ya varias décadas, bueno, hay personas que se encuentran con esta realidad y le huyen porque no, ¿cómo puede ser que se dé esto? Entonces, repito, se da este tipo de negaciones en donde hay personas que decir renovación carismática es decir mala palabra y sabemos que la renovación carismática católica es una corriente de gracia primero pedida por Pablo VI y después reconocida, aceptada y promovida por los últimos pontífices, donde San Juan Pablo II es uno de los primeros que dio este impulso misionero a esta renovación. ¿Y por qué me quiero centrar en esto, no? Porque, repito, hay muchas personas que creen en una fe enferma, una fe que está como contagiada de dichos, de personas que ignoran qué es la renovación carismática católica. A su vez está contaminada por hechos de la renovación carismática católica, de miembros que, bueno, por desobediencia, por rebeldía, han dado o han mostrado un rostro equivocado. Pero bueno, la iglesia ha sabido ordenar, ha sabido encauzar esta corriente de gracia para darla a conocer al mundo. En donde esto no es una superstición, repito, no es una superstición, es un don carismático, un don que da el Espíritu Santo de Dios. Es idea, es plan de Dios. No es idea ni del Papa, ni de Franco, ni de un grupo de católicos ahí desobedientes que se le ocurre este tipo de cosas. No. Es un don carismático. Es un don que se manifiesta solo para que se reconozca el poder y la gloria de Dios. En la palabra de Dios, en el Evangelio, así como también en el Antiguo Testamento, vemos esto. El don de sanación, cómo la gente veía esta manifestación, que se puede ver, se puede percibir, la podemos constatar, en donde alguien que estaba enfermo se sana. ¿Y por qué se sana? ¿Porque Franco le impuso las manos? No, Franco fue un instrumento en donde el poder y la gloria de Dios permitieron, a través, si se quiere mío, en este caso que me estoy usando como ejemplo, poner de manifiesto que Dios está presente en ese momento concreto, en la vida de esa persona, y que Él tiene el poder para hacer lo que quiera sobre toda enfermedad, sobre toda opresión, sobre lo que sea. Él tiene el poder y la sanación la permite para esto, para que el que está viendo, inclusive el que está viviendo esta enfermedad, y también para mí, si yo fui el que impuse las manos, que podamos todos constatar que Dios está presente y que Él tiene el poder y la gloria. Punto. Cuando eso se mira desde una perspectiva distinta, en donde, por ejemplo, yo impuse las manos o yo recé por esa persona y no la toqué, pero esa persona se sana,
Si yo creo que se sanó porque yo la sané, y bueno, ese don se va a enfermar. Se va a enfermar, ¿por qué? Porque sí, yo oré, pero quien ejerció su poder y su gloria no fui yo, sino que fue Dios a través mío para que esa persona o esas personas se sanaran. Eso hay que tenerlo clarito, clarito, clarito. A ver, me voy a ir directamente a algo básico. Después vamos a volver a citas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Primero, hay algo que reconocer en el Evangelio, que es la fe. La fe. Y vamos a hablar de la fe de la persona que pide ser sanada. O sea, hay una fe concreta, real, que se puede ver, se puede sentir, que es la fe de la persona que pide ser sanada. O sea, hace falta fe para poder reconocer los dones de Dios. Y a su vez hace falta fe para aceptar y a su vez para pedir. O sea, si yo no creo, vamos a ponerlo en un plano que lo entendamos todos, si yo no creo que esta persona con su oración de intercesión puede hacer que Dios haga bajar un milagro, ¿no? de sanarme, básicamente, a mí que tengo esta enfermedad. Si yo no creo eso, y no sirve, no funciona. O sea, la fe mueve montañas. Y en la fe se pone la confianza. O sea, cuando hablamos de la fe tiene nombre. La fe es una persona. La fe es Jesucristo el Señor. Él es mi fe. No es algo. No es una cosa. No, es alguien. Es una persona. Por eso yo pongo mi fe en Jesucristo. Y yo sé que su palabra tiene poder. Yo sé que Él dijo, vayan y hagan que los enfermos se sanen. Y esta persona que tengo enfrente viene en el nombre del Señor a pedir, en su representación, a pedirle a Él que me sane. Entonces, mi fe está puesta en el Señor. Mi confianza está puesta en el Señor. Cuando no hay fe, como por ejemplo, te vas a notar Lucas capítulo 23, verso 8 al 12, ahí nos encontramos con una figura, controversial, Herodes. Herodes le pedía a Jesús que hiciera algún signo, que sane. A ver, ¿y por qué Jesús ante Herodes no hizo ningún signo? ¿Por qué? Porque sencillamente Herodes no tenía fe. Herodes solo buscaba a Dios. No lo buscaba a Dios. ¿Qué buscaba Herodes? El signo. El signo. O sea, como un acto de magia. Es decir, a ver, hace desaparecer esta lapicera. Hace aparecer una paloma. O sea, buscaba eso. No buscaba a Dios. No tenía fe en Dios. No tenía puesta su fe en Él. No había fe. Por eso, ante Herodes, Jesús no hizo ningún signo. Seguimos adelante. Jesús cura, por ejemplo, al criado del centurión romano. ¿Y por qué lo cura? ¿Por qué no pasa lo mismo que con Herodes? Porque el centurión se lo pide. ¿Y se lo pide cómo? Con fe. Dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta una palabra tuya, Señor, para que mi criado se cure, quede sano. ¿Y qué pasó con Jesús cuando escuchó esto? Quedó admirado. O sea, ¿cuánta fe hay en este hombre que dice que no solo cree en mí, sino que cree que acá a la distancia donde yo estoy, no estamos ni siquiera al lado del criado, pero él cree que yo lo puedo sanar? ¿Y qué hizo? Lo sanó. Lo sanó. Lo sanó. Y lo podemos constatar esto que estoy diciendo. Lucas capítulo 7, verso del 6 al 10. Dice que al volver a la casa,
las personas que fueron ahí encontraron a este criado sano. Recordarás también ahí en ese pasaje siguiente, capítulo siguiente, la hemorroísa, esta mujer que desde 12 años, dice el Evangelio, tenía hemorragias, y ningún médico la había podido sanar. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? La sana. Solo bastó que la fe de esta mujer, ella pensó, con solo tocar los flecos, el borde de su manto, quedaré sana. Fíjense la fe que ella tenía en esa persona, en la persona de Jesús. O sea, su fe estaba puesta en Jesús. A la manera de este centurión romano. Este centurión no lo obligó, venía a mi casa, andá, no. Yo solo sé que vos sos el único, Señor, que lo puede sanar. Esta mujer lo mismo. Vos sos el único que me puede sanar. Y por eso yo sé que tocándote el borde de tu manto quedaré sana. Y lo hizo. Lucas 8, del verso 43 al 48. Digo, voy tirando las citas como para que puedan ir y constatar esto que estamos diciendo, ¿no? Hemos dicho en el día 7, en el día 6, que los carismas son dones del Espíritu Santo de Dios. Pero dones que Dios pone no para mí, sino para el servicio de los demás. O sea, vamos a suponer que Dios me da a mí el don de sanación, y eso no es para mí, eso es para que yo lo ejerza, lo ejercite para aquellos que tienen ese problema, dolencias. ¿Estás enfermo? Bueno, voy a ir a orar, a interceder por amor a Dios y por amor a vos, para que a través de tu fe, no en mí, sino en Dios, Él que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas, de sanar a los enfermos, yo pueda ser sano. Y cuando digo yo, no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de vos, que estás recibiendo mi presencia, en donde yo voy a pedirle al Señor por vos. Básicamente funciona así. Por eso, cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, como es el del don de sanación, los dones del Espíritu Santo en realidad nos capacitan para amar al prójimo, para amar al otro, de formas concretas. Concretas. O sea, aquella persona, y esto tiene que quedar claro, aquella persona que tiene un carisma, que tiene un don, no es funcionario del Espíritu. No es un funcionario del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? El carisma sin amor no tiene ningún sentido. El carisma sin amor no tiene ningún sentido. Por tanto, el carisma, por ejemplo, de sanación, al mismo tiempo que manifiesta el poder y la salvación de Dios, es en ese mismísimo momento una expresión del amor hacia el hermano. O sea, quien ama siempre se compadece del sufrimiento de los demás. Hago un alto de un segundo, me vas a aguantar que tengo a alguien atrás mío que no sé quién es, que seguramente que me tiene que hacer una pregunta. Un segundo y volvemos. Bueno, ahora sí continuamos. Perdón, pido perdón. Era mi esposa que me tenía que hacer una pregunta. Te decía que la persona que ama se compadece del sufrimiento de los demás. Entonces, si yo voy a ejercer el don de sanación solo para que me aplaudan, para que me vean, para que me reconozcan públicamente, me saquen fotos, me pongan en los titulares de los periódicos, no sirve, hermano. No sirve. No sirve. Jesús, en el Evangelio, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, muestran esta figura de Jesús. Un Jesús que se compadecía
de los enfermos. O sea, Él estaba ahí a donde el mundo había desechado. Ejemplo, los leprosos. ¿Ustedes se pusieron a pensar cuál era la suerte del leproso? El leproso podía ser una persona honorable del pueblo judío, una persona reconocida, inclusive hasta con jerarquía, pero en el mismísimo momento en que la lepra invadía su cuerpo, era despojado de todo, era tenido por nada, automáticamente lo anulaban de todas sus facultades y lo enviaban al desierto. Y les colgaban unas campanas, ¿para qué? Para que si se acercaban a comunidades, o sea, las campanas suenen y la comunidad sepa, leprosos, ¿no? Para apartarse. Porque el leproso era considerado impuro. Era considerado impuro. Y ahí va Jesús, siempre al encuentro de esos leprosos. Un ejemplo, Marcos capítulo 1, versos 40 y 41, donde se le acercan en realidad este leproso y le dice, le suplicó de rodillas, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y dijo, queda limpio. O sea, la compasión, ¿no? Quiero, queda limpio. Así podríamos hablar de toneladas de citas que tiene solo el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, citas concretas de situaciones concretas donde Jesús ejerció el ministerio de sanación, el carisma de sanación, el don de sanación. A ver, por ejemplo, la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, verso 13. Dice el Evangelio, el Señor al verla se compadeció. La compasión, que no es la lástima, esto lo decimos siempre. Hay mucha gente que dice, ay, qué lástima aquella persona, míralo cómo está, y lo dice a 15 metros de distancia y no hace nada. Supuestamente siente lástima, pero no se compadece. O sea, la compasión es dar ese paso, ir al encuentro del que está mal, ayudarlo. Pero no tengo manera, no importa, a ver, ¿cómo puedo aliviarte tu dolor? Eso es la compasión. Eso es la compasión. Y lo vemos, Jesús al verla se compadeció, dice el Evangelio, y le dijo, no llores, no llores. Otro momento en donde vemos a un Jesús que siente compasión por una persona, cuando muere Lázaro. Ustedes se deben acordar. Juan capítulo 11, verso 28 al 44. Jesús, dice el Evangelio, creo que es el fragmento más cortito que existe de los 4 evangelios, donde dice, y Jesús lloró. ¿Y qué dicen los judíos? ¿Cómo lo quería? ¿No? Ven la compasión de Jesús. Un Jesús que no se muestra indiferente, todo lo contrario, se compadece. Va al encuentro. Bien, a ver, vamos en 24 minutos. ¿Cuánto? Y no dije nada. A ver, vamos a hacer la distinción entre la sanación física y la sanación interior. Primero aclarar que son dos carismas completamente diferentes, pero que a la vez los dos están muy relacionados, pero son diferentes. ¿Y por qué digo esto? El Señor no quiere sanar nuestro cuerpo si este signo, si esta sanación no vale para un completo cambio de vida. O sea, el objetivo de Jesús en la sanación es sanar la integralidad, vamos a ponerle este título, esta palabra, sanar la integralidad de la persona. O sea, el objetivo es sanar la persona. O sea, Dios
sana el cuerpo como signo de que quiere y de que puede sanar toda la persona. ¿Mm? Ejemplo, decíamos antes la hemorroísa. Yo te hablaba del capítulo 8, verso 48 del Evangelio de San Lucas. Vas y lo lees. Después de sanarla, o sea, ella toca el borde de su manto y él le dice algo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, esa mujer, decíamos antes, tenía tanta fe en Jesús, tanta fe en él. Ella sabía que solo él podía sanarla y esa fe la salvó. Esa fe la salvó. Pero esa mujer no fue solo curada de su enfermedad física, sino que a través de esa sanación física descubrió algo importante. ¿Y qué es lo que descubre esta mujer? Que la vida, la verdadera vida, únicamente puede venir desde el Señor. Desde el Señor. Otro ejemplo, porque me vas a decir, sí, pero no lo entiendo, Franco. No entiendo a dónde querés hacer, a dónde estás apuntando. Mira, vamos a hacerlo más fácil. Hay otro ejemplo clarísimo en el Evangelio también de Mateo, capítulo 9, del verso 1 al 8. Este es clarísimo. ¿Por qué? Porque Jesús, va a curar, va a sanar a un paralítico. Lo vas a ver. Va a sanar un paralítico. Pero antes de sanar la parálisis, o sea, antes de sanar la parálisis, Jesús sana la vida espiritual. Lo primero que le dice Jesús es: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. O sea, ¿qué sentido tiene, diría la gente, ¿no? Decir, pero pará, esta persona está paralítica y este tonto, perdón Señor por lo que estoy diciendo, pero digo, el pueblo debe haber pensado así, este tonto le habla de los pecados, de algo que él ni siquiera entiende. La dolencia está en lo físico, él quiere volver a caminar, quiere mover sus piernas, sus brazos, ser independiente. Sin embargo, Jesús sana, quiere ir a la integralidad de la persona, o sea, espíritu, la dimensión de la sanación interior, y cuerpo, la dimensión de la sanación física. Por eso, ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. O sea, Jesús va al fondo, a la raíz del mal, y después va a decir, ¿no? Va a ponerle un término más, va a decir, ¿qué es más fácil decir? Porque ahí estaba la gente murmurando con lo que te estoy diciendo yo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y camina, levántate y anda. Ahí se da vuelta y le dice al paralítico, levántate y anda. Toma tu camilla y vete a tu casa. Pero antes de sanar la parálisis, Jesús sana la dimensión espiritual, hace un proceso profundo de sanación interior. Y esto lo digo porque decía al principio que hay mucha gente que en este don, en este carisma, le mete mucho, se mete mucho la cuestión de la superstición. Creen más en un rito esotérico mágico, ¿no? Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Repito lo que dije antes. Cuando el Señor sana a través de este carisma, el Señor sana a través de este carisma. Pero Franco, si es Pepito el que está intercediendo, cuando el Señor sana a través de este carisma. Sí, pero yo lo vi a Pepito que sanó a fulano. Cuando el Señor sana a través de carisma. No, estás equivocado, Franco. Era Pepito. Fue Pepito, le rezó a Martita y Martita se curó.
cuando el Señor sana a través de este carisma, cuando el Señor cura las enfermedades, es para que nosotros nos demos cuenta de que hay otra cosa más importante que sanar. ¿Y cuál es esa cosa importante? El corazón, la vida de la persona. Y esto que voy a decir va a sonar estúpido, pero es real. Todos hemos visto que siempre es mucho más fácil sanar el cuerpo que el alma. ¿Cómo? Sí, lo vemos. Lo vemos. Personas que no han aprendido a perdonar, se han pasado 40 años y se quedaron en ese enojo, en ese remordimiento, en esa cuestión ahí, enojados, ya están con ira, con odio por esa persona que me hizo esto o aquello, y mañana se enferman de algo y bueno, van al médico, hacen su proceso y se sanan, ¿no? Pero que esa persona renuncie a ese enojo, a esa ira, a ese odio, que esa persona quiera, tome la decisión personal en el nombre de Jesús de querer perdonar, y a veces se pasan la vida y no lo logran. Por eso digo, por experiencia es más fácil ver cómo una persona se puede sanar del cuerpo y no así del alma. Pero Dios lo puede todo. Para Él no hay nada imposible. Lucas 1:27. Me encanta esa cita. A ver, me voy a ir un poquito más adelante. Y con esto cerramos. Hoy, en la renovación carismática católica, este carisma se sigue dando. Se sigue dando. Aunque muchos digan que no, que es una histeria colectiva, que lo que uno busca es hacerle creer a la gente y que la gente en realidad cree sanarse, entonces va a estar bien por un tiempo. No, no, no. Jesús envió con ese don concreto de la sanación a sus apóstoles, y la iglesia desde ese momento hasta el día de hoy sigue teniendo ese don, ese carisma de la sanación. El Espíritu Santo lo sigue dando. Y en la renovación carismática existe la experiencia, y esto quienes están viendo este video, si son carismáticos, no me van a dejar mentir. En la renovación carismática existe la experiencia de que cuando se ora y se intercede por las personas, muchas son sanadas. No todas. Como le pasaba a Jesús. Jesús sanaba a los enfermos. No a todos. La palabra dice, y Jesús sanó a muchos enfermos. O sea, muchos son sanados. Unos de dolencias del cuerpo, otros de heridas del alma, otros no sé, de un pasado que genera. Estaba ayer hablando con una persona que quiero mucho y me hablaba de una experiencia actual que tiene de pánico, de una especie de panic attack, ¿no? Donde queda bloqueado ese pasado que paraliza. Bueno, la renovación carismática católica tiene esa experiencia de que cuando se ora con fe y cuando la persona confía que Jesús puede y quiere cumplir hoy con esa promesa de que cuando se ora por los enfermos se sanan, son sanados. Así de sencillo. A su vez, la renovación carismática católica tiene también esa experiencia de que orando por los demás e invocando el nombre de Jesucristo, descubres en ellas el carisma de sanación. Hay personas que en la renovación carismática católica, sin saberlo, sin quererlo, reciben de Dios
este don y este carisma. Y quien lo tiene, lógicamente sabe que no es fruto de sus méritos personales. Ah, porque yo soy muy santo. Ah, no, porque yo sé mucho. Ah, no, yo... No, no, hermano. Dios da ese don, que es don gratuito de Dios, para bien del prójimo, para el bien de los demás. Pero es un don que hay que ponerlo siempre, siempre, siempre al servicio de los hermanos, al servicio del reino de Dios. Y cuando digo siempre es siempre y sin temor. Este es un carisma complejo, ¿por qué? Porque, bueno, muchas veces tengo que interceder, tengo que rezar, tengo que orar por algo que, bueno, ya los médicos han dicho que no hay nada para hacer. Esto es terminal, ya está. ¿Qué vas a rezar por este o por esta? ¿No? Porque ya se dice hasta de una manera despectiva. ¿Eh? Y es muy difícil. Hay personas que tienen vergüenza, miedo, o sea, decir, yo voy a... ¿Cómo rezo, no? Y a veces enfrente de la familia, la esposa, el esposo, los hijos, nietos, hay que rezar sin temor. Dos condiciones, fe y amor. No hace falta otra cosa. Tenés el don de la sanación, ejercelo con fe y amor. ¿Fe en qué? ¿En una cosa? No. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo el Señor. Él prometió, Él pidió expresamente, sanen a los enfermos. Marcos 16, 15, 16. A los que crean acompañarán estos signos, sanarán a los enfermos. Entonces, creer en quién, en Jesús, creerle a Jesús, que Jesús quiere ejercer ese ministerio, esa sanación en la persona. Pero hace falta fe en Jesús y amor en Jesús y en esa persona. No la lástima no alcanza, la compasión, compadecerse, hacerse uno con el dolor del prójimo y pedirle a Jesús. Voy a repetir lo de la compasión, estar llenos de compasión, no de lástima, de compasión, compadecerse, eso es importante. Y como para cerrar, dice este texto que he descargado de la Renovación Carismática Católica de España, cierra diciendo algo que lo voy a leer porque lo quiero leer literal. Dice, la iglesia de hoy, en este mundo secularizado y descreído que vivimos, para la muestra no hace falta mucho, está necesitando de signos que pongan de manifiesto que Dios no es una invención de los débiles, sino una respuesta salvadora. Bueno, yo creo que no hay nada más para decir. Hermano, hermana, hemos hablado en 38 minutos, tratando de cumplir ese tiempo, de una manera muy acotada. Me hubiese gustado tocar el carisma de sanación en el Antiguo Testamento, cómo se daba, cómo se manifestaba, algunos personajes históricos, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender. Espero que te haya servido. Vamos a seguir profundizando en estos encuentros, en el crecimiento en el espíritu. Crecimiento en el espíritu. Queremos profundizar, queremos conocer, queremos ser tomados por este Espíritu Santo de Dios para que Él ponga en nosotros esos dones que Él quiera, esos dones que Él necesite ejercer en nosotros, que nosotros ejercitemos para que con fe y amor los donemos a los hermanos, para el bien de los hermanos. ¿Recibiste el don de consejo? Ejercítalo sin temor, con fe y con amor. ¿Recibiste el don de
sabiduría, lo mismo. Todos se ejercitan de la misma manera, sin temor, con fe y con amor. Ese es el mecanismo. Espero que te haya sido de utilidad, hermano, hermana. Nos vemos en un próximo encuentro de esto que es crecimiento en el espíritu.